Gracias a todos por su interés en mi proyecto sobre la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas en el contexto escolar. Luego de compartir la estructura de la presentación del día de hoy y dar una breve introducción del origen y trayectoria del proyecto, expresaré mis agradecimientos a las instituciones y personas que tanto apoyo han dado al proyecto. Además, antes de comenzar, les aviso dos asuntos. Primero, que a veces usaré algunos términos en inglés y segundo, aunque en mis escritos utilizo la X para denotar la inclusividad de género, durante esta presentación oral ensayaré fluctuar entre géneros. Quiero comenzar con compartir la estructura de la presentación, la cual constará de las siguientes secciones. Primero, una introducción. Segundo, conceptos básicos. Tercero, contexto escolar y violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas. Cuarto, una explicación más amplia de la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas. Quinto, el estado del derecho en torno a la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas. Sexto, el contexto escolar cubriendo derecho y normativa. Séptimo, mitos y contramitos. Y a una breve conclusión. Quiero comenzar con un historial de los trabajos y colaboraciones previos que han dado pie al proyecto que compartiré con ustedes hoy. Como catedrática y directora de la Clínica de Tecnología y Justicia de la Escuela de Derecho, mis años de servicio a la Universidad de Puerto Rico desde el 2007 han estado dirigidos a crear cursos, realizar investigaciones, publicar escritos y desarrollar proyectos que exploran el interés público frente a los retos de las nuevas tecnologías. Estos esfuerzos no se limitan al entorno en Puerto Rico. Hace más de una década que formo parte de una serie de iniciativas con la Escuela de Derecho de la Universidad de Ottawa y participo de proyectos académicos a nivel internacional en estos temas. Por ejemplo, además de ser profesora visitante en la Universidad de Ottawa, he colaborado con The Equality Project, dirigido por las profesoras Jane Bailey y Valerie Steeves, y creado con fondos del Social Sciences and Humanities Research Council de Canadá. Este proyecto es una alianza de académicos, institutos de investigación y política pública, educadores, organizaciones comunitarias y jóvenes, dedicada a la generación de conocimiento, proyectos de política pública y materiales educativos relacionados con las prácticas comerciales del llamado Big Data y su impacto en la juventud. Parte fundamental de este esfuerzo es cartografiar cómo los espacios en línea y las infraestructuras de información móvil se combinan con normas sociales para exponer a las personas jóvenes al discrimen, la violencia y la vigilancia virtual. Uno de los proyectos centrales de mi colaboración con The Equality Project fue la organización de 2 talleres transnacionales de arte, donde mujeres jóvenes de Canadá y Puerto Rico exploraron los pilares de la privacidad, discriminación y violencia en línea. Para el taller realizado en Puerto Rico, también contamos con la colaboración de las artistas y profesoras Carola Cintrón y Migdalia Barents, quienes también dirigen el espacio Diagonal en Santurce. Aquí pueden ver algunas de las imágenes del taller de arte. Esto fue en Toronto. Se ven a todas las jóvenes trabajando en sus respectivos proyectos. El taller duró 2 días. Este fue el proceso ya de empezar a crear obras en torno a los temas. Y aquí estas son algunas de las obras producidas en ese taller.
Y este fue al final, cuando nos estábamos despidiendo. Los eventos se diseñaron para facilitar la producción de un espacio en línea, videos y materiales relacionados que formaron parte del sitio web de The Equality Project y fueron exhibidos el 1 de junio de 2018 en el espacio de Diagonal en Santurce bajo la curaduría de Carola Cintrón y Migdalia Barents, con el propósito de servir de muestrario, presentar y celebrar los trabajos producidos por las participantes. Las profesoras Bailey y Steves y yo también creamos un taller para entrenar entrenadores titulado Youth, Art and Resistance, Facilitating Workshops for Change, presentado en el Human Rights Research and Education Center de la Universidad de Ottawa en marzo de 2018 y otro en la Escuela de Derecho en 2019. Estas colaboraciones desembocaron en 2 publicaciones arbitradas, una de mi autoría y la otra coescrita junto a mis colegas y colaboradoras de The Equality Project. Las experiencias de mis colaboraciones con The Equality Project, entre otras, dieron pie a la creación del proyecto Sombría de la Clínica de Tecnología y Justicia, sobre el cual versa esta presentación, es decir, la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas en el contexto escolar. De ahora en adelante, cuando utilice el término violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas, puede que lo abrevie con violencia tecnológicamente facilitada o ciberviolencia. Para dar comienzo al proyecto, mis estudiantes clínicos y yo decidimos tomar el pulso de la situación a través de un proceso de consultas. Diseñamos un cuestionario dirigido a maestros, consejeros, psicólogos y trabajadores sociales de escuelas, practicantes o retirados, sobre sus experiencias de la violencia en las escuelas y su interrelación con asuntos de género, sexualidad y nuevas tecnologías. Los resultados fueron muy reveladores y han servido de base para la determinación de prioridades y el desarrollo de proyectos específicos, incluyendo, entre otros, primero, hacer un estudio preliminar de las leyes, reglamentos y otras disposiciones gubernamentales de Puerto Rico, sobre todo penales y educativas, que abordan el fenómeno de la violencia tecnológicamente facilitada. Y segundo, diseñar, redactar y ofrecer presentaciones y talleres para la Facultad de Educación, la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, la UHS, y el Comité Organizador de Experiencias Laboratorio, COEL, de futuros maestros o maestros practicantes. Luego, en el año académico 2020-2021, mis estudiantes y yo nos dedicamos a diseñar un taller específicamente dirigido a una nueva audiencia: estudiantes menores de edad de escuela secundaria, la cual ofrecimos virtualmente a un grupo de 18 estudiantes de la UHS. El taller de 6 horas estuvo dirigido a profundizar la comprensión de diferentes ángulos del fenómeno de la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas, y también forjó un diálogo con los estudiantes con el propósito de que ellas mismas desarrollaran principios y o propuestas en torno a cómo crear un ecosistema educativo libre de discrimen, violencia y vigilancia tecnológicamente facilitada, de tal manera que propenda al florecimiento humano. De esta manera, el taller facilitó que los estudiantes participaran activamente del esfuerzo por enfrentar el mundo complejo de las nuevas tecnologías en el entorno educativo, para que sea cónsono con los principios de justicia y equidad.
Luego de este contexto introductorio, puedo dar mis agradecimientos. Primero, quiero agradecer a la decana Neptune de la Escuela de Derecho por apoyar mis múltiples proyectos a través de muchos años. Segundo, quiero agradecer a la directora de la Clínica de Asistencia Legal, María Jiménez, por siempre apoyar el trabajo innovador de las clínicas a su amparo. Tercero, los trabajos de la Clínica de Tecnología y Justicia realizados hasta ahora no hubieran sido posibles sin el apoyo de la Facultad de Educación y la UHS. En particular, quiero agradecer a la decana de la Facultad de Educación, Mayra Charries, y varios de sus profesores, incluyendo nuestra exalumna María Medina, la directora de la UHS, Ana Jiménez, y las profesoras Ivette Torres y María Rosado, y el profesor Jaime Abreu. Y por último, quiero agradecer a la doctora Yarimir Rosa Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones Educativas, y la decana Charries por apoyar mi solicitud de académica residente, la cual fue otorgada para adelantar esta investigación. Ahora pasaré a la sección de conceptos básicos. Hay algunos conceptos básicos que es esencial comprender antes de adentrarnos en la discusión de la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas. Se trata de los conceptos de género, sexo, violencia de género y violencia sexual. Veamos. Sexo es la clasificación de las diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos físicos y fisiológicos entre los seres humanos. El sexo, como parámetro para crear categorías, distingue entre hombres y mujeres. El género, por el contrario, se refiere a las características y roles que socialmente se atribuyen a las personas de uno y otro sexo. Los atributos de género son, entonces, femeninos o masculinos. A las personas clasificadas por sexo como mujeres se entiende que les corresponde ser femeninas. Y a las personas clasificadas por sexo como hombres se entiende que les corresponde ser masculinos. Dentro de la ideología dominante, las mujeres son naturalmente femeninas y los hombres naturalmente masculinos, y se establece la jerarquía de los hombres sobre las mujeres. Los estudios feministas de género y queer plantean la arbitrariedad histórica y cultural que subyace a la correspondencia sexo-género. Demuestran que las asociaciones que hacemos entre mujer femenina y hombre masculino son construcciones sociales y no realidades biológicas que explican naturalmente los roles de género de las personas. La distinción sexo-género muestra que una cosa son las diferencias biológicamente dadas y otra la significación que culturalmente se asigna a esas diferencias. Como resultado, toda persona que no se conforme al binomio dominante de sexo-género, independientemente de su sexo, puede estar sujeta a violencia y discrimen por género. La violencia de género tiene muchas manifestaciones, incluyendo desde comentarios discriminatorios y estigmatizadores hasta la violencia sexual íntima, como por ejemplo una violación. Estas diferentes formas de violencia no son mutuamente excluyentes y pueden acontecer simultáneamente de tal manera que se refuercen entre sí. Además, otras formas de desigualdad por raza, clase y diversidad funcional, entre otras, pueden conllevar actos de violencia que se pueden combinar con la violencia de género. La violencia de género contra las mujeres y las niñas es aquella que se manifiesta por el hecho mismo de ser mujer o niña, causando daños no solo físicos, sino también emocionales y psicológicos, los cuales se pueden combinar con otras formas de violencia que se entrelazan interseccionalmente. Aunque el uso
y mal uso de la tecnología puede estar dirigido a cualquier género. El despliegue del mal uso de las tecnologías denota, por un lado, un desbalance de género donde mujeres y niñas son desproporcionalmente victimizadas, particularmente cuando se trata de ataques sexualizados, y denota, por otro lado, la especificidad del discrimen y violencia experimentada por mujeres y niñas en el contexto de la articulación cultural de los estereotipos y estigmas de género alrededor de la categoría mujer. Es vital señalar que las personas transgénero también son víctimas desproporcionadas de la violencia de género. Debido a la complejidad del fenómeno de las violencias hacia personas transgénero y queer, se requiere atender de manera particular. El trabajo de mi clínica hasta ahora solamente se ha extendido a la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas por el hecho mismo de ser mujeres y niñas. No obstante, dadas las tangencias, los talleres que la clínica ha realizado también han estado abiertos a personas trans y o, como se denomina en inglés, gender non-conforming. Paso ahora a la sección de contexto escolar y ciberviolencia. La violencia tecnológicamente facilitada, también conocida como ciberviolencia o ciberacoso, comprende un espectro de comportamientos que involucra, al menos parcialmente, tecnologías de comunicación digital. Puede abarcar violencia que no es meramente ni primordialmente física, sino también violencia que causa daño psicológico y emocional para quienes la experimentan. Ejemplos conocidos de este tipo de violencia son la pornovenganza y el acoso sexual en línea. Las implicaciones de la violencia tecnológicamente facilitada en el contexto escolar tienen una particular urgencia cuando consideramos que un estudio de la UNICEF del 2017 muestra que las tecnologías digitales han trastocado lo que entendemos por niñez y juventud, en la medida que más y más menores y jóvenes están en línea alrededor del mundo. Se estima que 1 de cada 3 usuarios de la Internet alrededor del mundo son menores y jóvenes de menos de 18 años de edad, y jóvenes de 15 a 24 años son el grupo más conectado en el mundo, ya que 71% de ellos están en línea comparado con 48% del resto de la población. Según un estudio del Pew Research Center del 2018, alrededor de 95% de los adolescentes entre 13 y 17 años en Estados Unidos dicen poseer o tener acceso a un teléfono inteligente, lo cual representa un aumento de 22% relativo al 73% de adolescentes que plantearon lo mismo en un estudio del 2014-2015. Ser dueño de un teléfono inteligente es casi universal entre adolescentes de diferentes géneros, razas, etnicidades y trasfondos económicos. Las conexiones móviles, a su vez, fomentan una actividad en línea creciente, por lo cual 45% de los adolescentes dicen estar en línea constantemente. Entre los jóvenes, estos dispositivos móviles, contrario a las computadoras, son particularmente amenos a comunicaciones rápidas e íntimas que aparentan ser privadas. Para propósitos de las instituciones educativas, los retos de las múltiples tecnologías son grandes. De una parte, es crucial que las escuelas puedan ofrecer un ecosistema tecnológico saludable donde los jóvenes puedan beneficiarse de cómo la tecnología potencia los procesos de aprendizaje, además de capacitar al estudiantado en las destrezas necesarias para su uso y manejo responsable. No obstante, vemos que simultáneamente hay muchos usos de las nuevas tecnologías que también facilitan la violencia hacia mujeres y niñas en el contexto escolar.
Gracias a un estudio anual titulado Puerto Rico High School Youth Risk Behavior Survey del Departamento de Educación de Puerto Rico y disponible a través del sitio web del organismo federal Centers for Disease Control and Prevention, o CDC por sus siglas en inglés, tenemos algunas estadísticas que atañen a la violencia, incluyendo tecnológicamente facilitada y sus impactos en el contexto escolar de Puerto Rico. El estudio del año 2017 sobre estudiantes de 9º a 12º grado de Puerto Rico revela las siguientes estadísticas. 17% de las mujeres y 9% de los hombres reportaron haber experimentado alguna forma de ciberacoso, en inglés electronically bullied, incluyendo acoso vía mensajes de texto, Instagram, Facebook y otras redes sociales. 20.2% de las mujeres y 13.6% de los varones fueron acosados en el plantel escolar. 19.6% del total de estudiantes no iban a la escuela porque se sentían inseguros en la escuela o de camino o de vuelta de la escuela. 15.8% de las mujeres y 9.5% de los varones afirmaron haber sido físicamente forzados a tener una relación sexual ajena a su voluntad. 14.7% de las mujeres y 7.8% de los varones experimentaron violencia sexual. Entiéndase que fueron forzados a hacer cosas de índole sexual tales como besar, tocar o ser físicamente forzados a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad una o más veces durante el año. 45.4% de las mujeres y 26.2% de los varones se sintieron tristes o desesperanzados casi cada día por 2 semanas o más. 23.2% de las mujeres y 10.5% de los varones consideraron seriamente intentar suicidarse. 16.8% de las mujeres y 10.6% de los varones indicaron en efecto haber intentado suicidarse. Los estudios discutidos en esta sección dramatizan la complejidad y urgencia de comprender la interrelación de las nuevas tecnologías con la violencia de género en el contexto escolar, particularmente para propósitos de las nuevas generaciones que nacieron digitales. Entiéndase, sumidas en las redes y tecnologías electrónicas. Pasemos ahora a una discusión más detallada del fenómeno de la violencia tecnológicamente facilitada. Como mencioné previamente, la violencia tecnológicamente facilitada abarca un espectro de comportamientos que involucra, al menos parcialmente, tecnologías de comunicación digital. No se trata meramente ni primordialmente de violencia física, sino que se entiende que también conlleva profundos daños psicológicos y emocionales. La ciberviolencia es un término sombrilla para una multiplicidad de comportamientos, incluyendo acoso sexual en línea, sextorsión o chantaje sexual, pornovenganza, grabación y distribución de una agresión sexual, abuso en sitios web de citas, expresiones de odio y explotación de vulnerabilidades en línea, además de, entre otros, robo de identidad. En adición a los comportamientos mencionados, la ciberviolencia puede adoptar diferentes formas, tales como trolear, en inglés trolling y flaming,
definido como tácticas usadas en varios foros en línea donde un usuario bombardea un foro con insultos, provocaciones y amenazas, en ocasiones abordando temas de raza, género, orientación sexual y estatus económico, entre otros, con la intención de provocar respuestas como coraje, tristeza, humillación e inseguridad. Dogpiling, definido como hostigamiento en línea que proviene simultáneamente de múltiples cuentas como parte de una campaña o ataque coordinado. Chaining, apertura continua de nuevas cuentas por parte de un agresor cuando su cuenta previa ha sido cerrada por abuso o mal uso. False flagging, intento de acallar o intimidar a la víctima mediante el mal uso de los procedimientos de reportar hostigamiento en las redes sociales, en donde el agresor reporta falsamente una conducta hostigadora de la víctima. Doxing, investigar y divulgar públicamente la información personal de la víctima, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono, lugares de empleo, etc. Hostigamiento vía múltiples plataformas, definido como usar múltiples plataformas para, entre otras cosas, seguir, añadir como amiga o contactar personas conocidas por la víctima y utilizar la presencia en línea de dicha persona para acceder y o humillarla públicamente. Swatting, engañar a una agencia de servicios de emergencia para que active una respuesta de emergencia a una falsa alarma de algún incidente grave en curso. Vemos aquí la centralidad de las arquitecturas, plataformas y artefactos tecnológicos en la generación de dichos tipos de violencia. El Internet, las computadoras, los celulares, las redes sociales, textos SMS, correos electrónicos, fotos y videos digitales son instrumentos y espacios a través de los cuales se inician o se ejecutan ataques a la integridad sexual, física y o psicológica de las mujeres adultas y jóvenes. Una parte central del proyecto de la Clínica de Tecnología y Justicia sobre Violencia Tecnológicamente Facilitada fue hacer una investigación sobre cómo nuestro sistema de justicia se enfrenta a la realidad de este fenómeno, enfocando preliminarmente en el derecho relacionado a la esfera criminal y educativa. Como muchas de las manifestaciones de las violencias tecnológicamente facilitadas en general no se encuentran tipificadas explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico, la tarea de analizar sus diferentes manifestaciones en Puerto Rico se dificulta. No obstante, el derecho a la intimidad establecida en la Constitución de Puerto Rico, junto a algunos articulados del Código Penal de Puerto Rico, al igual que ciertas leyes especiales, incluyendo la recién aprobada Ley de Venganza Pornográfica, pueden ser utilizados para atender este tipo de violencias. En cuanto a la Constitución de Puerto Rico, nos ofrece el punto de partida para atender la violencia tecnológicamente facilitada. Nos dice que la dignidad humana es inviolable y que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Según los escritos de mi colega Irán Meléndez, bajo este derecho constitucional a la intimidad existe una serie de casos que tiene que ver con instancias en que se reclama el derecho a la intimidad cuando individuos o el gobierno interfieren con el flujo de información personal deseado por una persona.
Este tipo de casos incluye, a modo de ejemplo, entre otros, protecciones en contra de, primero, la apropiación de la imagen de una persona sin su permiso y, segundo, la recopilación, divulgación y acceso a información personal. Este derecho a la intimidad está muy relacionado con otros principios constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a sostener relaciones íntimas en la medida que el derecho a la intimidad se relaciona con, y cito, nuestra capacidad de decidir cómo, cuándo y bajo qué circunstancias vamos a proyectar a terceros elementos importantes de nuestra identidad. Cierro cita. Los artículos del Código Penal de Puerto Rico del 2012 que pueden ser invocados para efectos de la violencia tecnológicamente facilitada son múltiples. Esta imagen nos da una idea de la amplitud y complejidad legal del tema en cuanto al Código Penal. Dada la limitación de tiempo de esta presentación y la consecuente imposibilidad de cubrir todo el material legal investigado preliminarmente en torno a las múltiples manifestaciones de la violencia tecnológicamente facilitada, discuto a modo de ejemplos, primero, el fenómeno del sexting entre menores y la pornografía infantil, y segundo, la difusión no consentida de imágenes privadas, más comúnmente denominada pornovenganza. Veamos. El material sexualmente explícito está regulado por las disposiciones del Código Penal sobre obscenidad y pornografía infantil, las cuales reflejan la doctrina federal en cuanto a este tema. El artículo 143 define la pornografía infantil como cualquier representación de conducta sexual explícita, todo acto de masturbación, abuso sadomasoquista, relaciones sexuales reales o simuladas, relaciones sexuales desviadas, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, actos de sodomía o exhibición de los órganos genitales llevados a cabo por personas menores de 18 años de edad. El propósito de las leyes que protegen en contra de la pornografía infantil es precisamente proteger a los menores de 18 años de la explotación sexual que subyace a la producción de materiales sexualmente explícitos con dichos menores. El sexting, en el contexto escolar, es decir, la combinación del texting con imágenes sexualmente explícitas, y la pornovenganza plantean, no obstante, dilemas particularmente complejos ante la aplicación de los artículos penales de la obscenidad y la pornografía infantil en el contexto escolar. Las nuevas tecnologías están presentes en el proceso mismo del despertar y la exploración sexual de los jóvenes. Pero ese despertar tiene implicaciones muy sesgadas por género. Dado que las niñas se sienten presionadas vía campañas publicitarias de modas y la cultura popular en general a autorrepresentarse de maneras hipersexualizadas como parte de ser consideradas atractivas y populares en el ambiente escolar, pueden inadvertidamente autoproducir imágenes que caerían al amparo de la definición legal de la pornografía infantil, lo cual ya está sucediendo en varios estados de Estados Unidos. Es crucial, por tanto, distinguir entre, por un lado, imágenes sexualmente explícitas autoproducidas por menores para ser compartidas con una persona específica y, por otro lado, la redistribución no autorizada de esas imágenes a terceros por esa persona que traiciona la confianza de la menor. De lo contrario, se puede utilizar la ley de pornografía infantil para criminalizar y victimizar a jóvenes que la ley supuestamente busca proteger. Como bien plantea Jane Bailey,
Mientras que culturalmente se ve con mayor aprobación la actividad sexual de los varones menores, incluyendo recibir y coleccionar fotos sexualmente explícitas de niñas, la redistribución no autorizada de las imágenes repercute en la estigmatización de las niñas como promiscuas y redunda en estereotipos de género que las violentan y discriminan, pudiendo también quedar revictimizadas y criminalizadas como productoras de pornografía infantil. Ahora paso a discutir la nueva ley en torno a pornovenganza. Previo a la reciente aprobación de la Ley contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico, Ley número 21 del 5 de agosto de 2021, habían algunos artículos puntuales del Código Penal que podrían aplicar al contexto de la pornovenganza, pero con limitaciones importantes que eran ilustrativas de los retos legales de tipificar estos tipos de violencia tecnológicamente facilitadas. Las próximas 2 diapositivas contienen dichos artículos del Código Penal específicamente sobre la extorsión y los delitos contra el derecho a la intimidad, incluyendo, por ejemplo, la recopilación ilegal de información personal y la grabación ilegal de imágenes. En esta diapositiva vemos algunas propuestas de ley para tipificar la pornovenganza que no prosperaron. No es hasta agosto de 2021 que se aprueba finalmente una ley contra la venganza pornográfica, la cual es una de las primeras instancias de enfrentar legislativamente la manifestación más paradigmática de la violencia tecnológicamente facilitada en Puerto Rico. En su artículo 2 establece la política pública del Estado como, y cito, condenar cualquier tipo de divulgación o publicación sin autorización de material explícito de carácter íntimo, por entender que esto constituye una intromisión indebida y violación a la protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación, la vida privada y familiar consagrados en nuestra Constitución. En el artículo 4 se establece el principio central de que, y cito, el que una persona envíe o intercambie una imagen, audio, video o cualquier otro material mediante el uso de cualquier dispositivo electrónico a través de cualquier medio no significa una renuncia a la expectativa razonable de privacidad e intimidad de la víctima, y que esto incluye aquel material que ha sido falsificado, modificado o alterado a los mismos fines. Cierro cita. Define la conducta delictiva como, cito, toda persona que, sin autorización de la víctima, a propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad de ésta, difunda, divulgue, revele o ceda a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética, incurrirá en delito grave y será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Cierro cita. Y añade el escenario de la sextorsión al establecer que, de constituirse la conducta descrita en el párrafo anterior para amenazar, extorsionar o buscar cualquier lucro personal, se incurrirá en delito grave que será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 8 años. Cierro cita. Según empecé a dilucidar en el contexto del sexting y la pornografía infantil, uno de los dilemas importantes en cuanto al diseño de legislación sobre la distribución no autorizada de imágenes íntimas es si abarca tanto incidentes primarios como secundarios, es decir, si la redistribución no autorizada es delictiva no solo
Para uno de los participantes primarios o iniciales en el intercambio consensual de contenidos sexualmente explícitos, sino también para terceros que redistribuyen sin haber sido partícipes de las interacciones que dieron pie inicial a la producción consensual de los contenidos sexualmente explícitos. Esto cobra particular relevancia cuando la redistribución no autorizada sea exclusivamente de parte de dichos terceros ante quienes nunca se consintió compartir las representaciones íntimas. Además del Código Penal de Puerto Rico y la nueva ley en contra de la venganza pornográfica, existen también leyes especiales que son de relevancia a la violencia tecnológicamente facilitada, incluyendo la Ley contra el Acecho de Puerto Rico, la Ley de Prevención contra la Violencia Doméstica y la Ley para la Protección de Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico. En términos generales, la combinación de algunos articulados del Código Penal junto a las leyes especiales discutidas permiten, según los hechos, perseguir algunos casos de ciberviolencia, pero no necesariamente todos. La violencia tecnológicamente facilitada, por tanto, tiene que estar mejor expresada en las leyes que atienden estos casos. Ahora discuto la ley Alexander Santiago Martínez del 2017 y ciertas normativas del Departamento de Educación que son relevantes al tema de la ciberviolencia en el contexto escolar. La ley contra el hostigamiento sexual e intimidación o bullying del gobierno de Puerto Rico, llamada Ley Alexander Santiago Martínez, en su exposición de motivos menciona como pieza fundamental de la creación de dicha ley a la Constitución en su artículo 2, sección 5, la cual dice que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Mediante este derecho, esta ley busca que el Estado vele por la seguridad de los estudiantes, asegurándose que tengan un espacio apropiado, pleno y saludable en el plantel escolar sin ser atacados por actos de terceros. El artículo 2 de esta ley menciona que será de aplicabilidad a todas las escuelas públicas del Departamento de Educación, a las instituciones educativas privadas y a toda institución de educación superior. Define además el hostigamiento e intimidación y o bullying como cualquier patrón de acciones realizado intencionalmente, ya sea mediante abuso psicológico, físico, cibernético o social, que tenga el efecto de atemorizar a un estudiante o a un grupo de estudiantes e interfiera con sus oportunidades escolares y su desempeño, tanto en el salón de clases, plantel escolar, como en su entorno social inmediato. Incluye que el hostigamiento e intimidación y o bullying debe ser un patrón de hostigamiento, constituido en más de un acto, continuado o no, y que usualmente se extienda por semanas, meses e incluso años. Define también cyberbullying como el uso de cualquier comunicación electrónica, oral, escrita, visual o textual realizada con el propósito de acosar, molestar, intimidar y afligir a un estudiante o a un grupo de estudiantes y que suele tener como consecuencia daños a la integridad física, mental o emocional del estudiante afectado y o a su propiedad y la interferencia no deseada con las oportunidades, el desempeño y el beneficio del estudiante afectado. Según discutido previamente, requerir un patrón de conducta es una limitación en el contexto de la ciberviolencia que puede tratarse de un solo incidente que se replica infinitamente en las redes.
No obstante, tiene una comprensión más matizada en cuanto a la interrelación del espacio virtual con el espacio físico al especificar que, aunque las acciones no se originen en la escuela o en el entorno escolar inmediato, el acoso cibernético tiene graves repercusiones y consecuencias adversas en el ambiente educativo. En esta imagen también pueden ver diferentes cartas circulares del Departamento de Educación de Puerto Rico que son relevantes al tema de la violencia tecnológicamente facilitada, tanto previos como posteriores a la ley Alexander Martínez del 2017. Aunque para efectos de esta presentación no entraré en un análisis detallado de estas cartas circulares del Departamento de Educación, lo cierto es que en su conjunto han dado señales mixtas y contradictorias y no han abonado a un manejo coherente y efectivo de la violencia tecnológicamente facilitada en su interfaz con la violencia de género y sexual. Peor aún, el proceso de consultas con maestros y consejeros realizada por nuestra clínica reveló una gran confusión institucional y falta de recursos adecuados en las escuelas para confrontar este fenómeno. No obstante, en enero del 2021, el gobernador Pierluisi, vía la Orden Ejecutiva 13, decretó un estado de emergencia por violencia de género. La Orden Ejecutiva reconoce que es política pública del gobierno de Puerto Rico darle prioridad a la prevención y atención de la violencia de género en todas sus manifestaciones, tales como la violencia física, así como el maltrato emocional y psicológico, al acecho, el acoso y hostigamiento sexual en cualquier escenario, incluyendo en el empleo. En cuanto a la esfera de la educación, de la orden se desprende que el gobierno está comprometido con establecer un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia. Por su parte, el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y de Educación de la Violencia de Género, Comité PARE, creado por la Orden para ser el comité asesor del gobernador con el propósito de recomendar medidas y hacer cumplir la orden, tiene entre sus facultades proponer programas de educación con perspectiva de género. A la luz de los cambios en curso en el Departamento de Educación, estaré actualizando el análisis de la normativa del Departamento de Educación que se adopte finalmente. En términos generales, es crucial que el gobierno y su Departamento de Educación reafirmen, como plantea el profesor Carlos Ramos, su deber de desarrollar un, y cito, currículo educativo que fomente el respeto por la igualdad humana, que incluye combatir el discrimen por género y en función de ello eduque sobre la diversidad en la especie humana. Para finalizar mi presentación, ahora paso a la sección de mitos y contramitos, donde discuto 5 mitos que subyacen al manejo problemático de la violencia tecnológicamente facilitada por parte de los diferentes actores de las comunidades escolares, incluyendo, entre otros, administradores, maestros, trabajadores sociales, padres y estudiantes. En esta diapositiva pueden ver algunas de las fuentes bibliográficas principales utilizadas para esta presentación en general, pero también para esta sección específica. Voy a nombrar cada mito y luego lo deconstruyo para proponer una manera alterna de concebir y confrontar la violencia tecnológicamente facilitada. El primer mito es que los espacios en línea y espacios fuera de línea son completamente separados. Es presumir que el espacio virtual y el plano real no están profundamente entrelazados. La realidad es que los espacios online y offline no son esferas separadas, son componentes de un todo integrado. Dentro de esa existencia integrada,
Los comentarios y publicaciones individualmente pueden parecer inofensivos. Sin embargo, esos mismos comentarios y publicaciones, cuando se consideran en conjunto, pueden entenderse como amenazantes y afectar emocionalmente a la persona a la que se dirigen. Es importante que las jóvenes víctimas sepan que no serán abandonadas por el simple hecho de que el acoso ocurre en línea. El segundo mito es que los daños emocionales de la ciberviolencia no son reales en comparación con daños físicos. El mito es pensar que el daño físico y el daño que proviene de la ciberviolencia son excluyentes entre sí y que el daño que no es físico jamás llegará a tener la misma intensidad que el que lo es. Existe una percepción generalizada de que los conceptos daño, violencia y lesión connotan un efecto físico concreto y palpable. Esto lo desarrolla Jane Bailey junto a su coautora en el artículo sobre violencia tecnológicamente facilitada. La realidad es que las dimensiones físicas y no físicas del daño se entrelazan más y más con el uso de la tecnología. La dominación y el control ya no necesariamente se ejercen a través del puño o de la amenaza de violencia física, sino que también existen en la privación de libertades a través de la tecnología. Se ejerce violencia sin necesariamente dar o amenazar con dar un golpe. Esto se une al mito previo de que los espacios virtuales y reales están supuestamente separados. Más aún, la presión, el daño y la amenaza al daño que ocurren a través de la tecnología pueden también desembocar fácilmente en el daño físico. Mito 3. El tercer mito se trata de lo que Bailey y Matten llaman la víctima buena o la narrativa de la inocencia. Este mito se cifra a partir de los estereotipos de género que contrastan entre comportamientos sexualmente promiscuos y recatados. El mito es pensar que una joven alegadamente promiscua no merece protección, mientras que una joven alegadamente recatada sí la merece. Hay un estereotipo de que las niñas y mujeres que están activas en las redes sociales provocan o causan que las acosen. Dentro de la percepción social de que las jóvenes están produciendo imágenes sexualizadas, se moviliza el estereotipo de que las niñas que autoproducen o son representadas en imágenes sexualizadas no son inocentes ni vulnerables, sino irresponsables, promiscuas y que están fuera de control. La sociedad en general y jueces en particular participan del discurso estigmatizador de que las sobrevivientes de violencia de género son responsables de sus propias lesiones, simplemente en virtud de haber ejercido su derecho a la plena participación pública en nuestro mundo virtual. Al transferir la responsabilidad a las sobrevivientes, se individualiza el problema de la ciberviolencia, impidiendo entenderlo como un problema de igualdad colectiva y responsabilidad social. Ciertos tribunales e instituciones educativas han utilizado la exposición sexualizada de niñas en las redes para inferir que habían dado su consentimiento para encuentros físicos subsiguientes. Al centrar la atención en el comportamiento de las víctimas, estas líneas de razonamiento no solo transfieren la responsabilidad a la víctima y tratan sus reclamos con sospecha, sino que crucialmente desvían la atención de la responsabilidad social de combatir estas formas de violencia. El cuarto mito es que los ofensores siempre son desconocidos. Sin embargo, varios estudios sobre delitos sexuales contra menores que involucran medios digitales han encontrado que estos incidentes reflejan los mismos patrones básicos y tipos de ofensores que cuando la victimización se produce completamente sin la utilización de tecnología. Es decir, la gran mayoría de los ofensores siguen siendo miembros de la familia o personas conocidas y o íntimas. Mito
número 5. El quinto mito es que la solución de los problemas en el ciberespacio es retirarse de los espacios en línea. Este mito parte de la premisa de que los espacios públicos digitales no son aptos para mujeres y niñas. Esta premisa refuerza el estereotipo de género de que las mujeres y niñas pertenecen al espacio privado y doméstico y no son aptas para los espacios públicos. Como consecuencia, se comete el error de ensayar exilar a la mujer o a la niña del espacio público. La solución de estos problemas no puede ser privar a las niñas y mujeres de entrar a las redes y presumir que eso no afectará su vida porque la tecnología es parte central de nuestra cotidianidad y de nuestras formas de comunicación. Parte de la solución al problema debe radicar en promover el respeto a los derechos de intimidad de las mujeres y niñas, al igual que su derecho a participar en igualdad de condiciones en nuestro mundo digitalmente conectado, según plantea Bailey. No es aceptable que las mujeres y niñas se vean forzadas a apartarse de las redes sociales a cambio de ser libres de la violencia tecnológicamente facilitada. La alegada solución del exilio a lo privado y doméstico es, en efecto, otra forma de violencia hacia las mujeres y niñas que les impide tener vidas plenas. Este estudio demuestra que para enfrentar los retos de la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas, son necesarias múltiples estrategias y acercamientos. Las respuestas al fenómeno tienen que tomar en cuenta el ecosistema complejo en el cual están inmersos estos tipos de violencia. Aunque las respuestas legales sirven para comunicar públicamente el lugar y valor de las mujeres y niñas en la comunidad, las reformas legales no serán suficientes en sí mismas en ausencia de cambios regulatorios y estrategias de cambio social abocados al interés público de desmantelar las estructuras sexistas y patriarcales que se han traducido al marco del giro digital de las sociedades. En conclusión, este trabajo de investigación y análisis sobre la violencia tecnológicamente facilitada hacia mujeres y niñas en Puerto Rico, realizado junto a estudiantes de la Clínica de Tecnología y Justicia que dirijo, podrá servir de punto de lanza para comprender con mayor profundidad la interrelación de la violencia de género y sexual con el despliegue de las nuevas tecnologías, sirviendo a su vez de base para hacer recomendaciones legales y de política pública, talleres y módulos educativos para enfrentar este fenómeno que afecta las vidas de tantas personas. Gracias a todos por su interés en este tema.